Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol, hablando como siempre de lo más importante que ocurre en el deporte rey, acompañados de muy buenos amigos y un cafecito también. En esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que es la Copa Conmebol Libertadores y la Copa Conmebol Sudamericana, que han tenido ya sus semifinales y ya conocemos quiénes van a disputar el título de estas dos competiciones, de las competiciones más importantes a nivel continental, y todo lo vamos a tener aquí en un nuevo episodio de Café y Fútbol, celebrando además que cumplimos un año al aire. Claro que sí, es exactamente un año. Grabamos ya nuestro segundo capítulo. ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya un año de Café y Fútbol, y lo celebramos con estas dos competiciones como lo son la Copa Libertadores y la Copa Conmebol Sudamericana, de las que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, y qué mejor que arrancar hablando un poquito de estas dos competiciones, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, saludando a nuestros queridos compañeros de la mesa, empezando con el señor Néstor Daniel Ruiz. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido a un nuevo capítulo. Querido Nico, a mis compañeros, a todos nuestros teleoyentes, feliz de compartir una nueva edición de Café y Fútbol, celebrando el año, hablando de los temas deportivos y más que todo con nuestros oyentes. Claro que sí, con todos nuestros oyentes, con toda nuestra audiencia que celebró con nosotros este año de Café y Fútbol en un live que tuvimos, que si no lo han visto, pueden ir a verlo al canal. Claro que sí, allí lo van a encontrar, nuestro live de celebración del primer año de Café y Fútbol. También saludamos al señor Sebastián Leguizamón. ¿Cómo estás, Evitas? Bienvenido. Hola Nico y a mis compañeros, no muy contento, vamos a cumplir ya un año y obviamente toca hablarlo con lo que nos gusta, el fútbol, porque cada día hay nuevos temas. Cada día hay nuevos temas, el fútbol no para, y nosotros tampoco, hablando de todas las competiciones también más importantes a nivel mundial. Saludando además al señor Juan David Donado. ¿Cómo estás, Donado? Bienvenido. Bien, Nico, creo que el día de hoy vamos a estar muy cargados de lo que son estos torneos continentales, también de nuestro continente, Sudamérica. Y bueno, qué mejor que hablar de la Libertadores y la Sudamericana también, con un gran saludo a mis compañeros Sebastián y Néstor, por supuesto. Perfecto, claro que sí. Arrancando con este capítulo, vamos a tener el dato curioso con el señor Néstor Daniel Ruiz. Nestícor, dato curioso para irnos a tomar nuestro café, porque tenemos una final entre equipos brasileños en la Libertadores, pero Néstor nos va a contar cuántas se han dado en la historia de esta competición. Adelante. Sí, Nico, vuelve y juega otra final de equipos brasileños. Es la séptima final entre equipos de este país que tienen dominado el fútbol sudamericano, y la última final que se jugó entre equipos no brasileños fue la de River Boca en el Bernabéu. La última final entre equipos no brasileños fue River Boca en 2018. Para que dimensionemos hace cuánto no se juega una final entre equipos no brasileños. Hace 7 años que no se juega una final donde haya por lo menos un equipo brasileño. Nico. Ese es el dato curioso. Cevitas. Y cabe mencionar equipos no brasileños ni argentinos,
fue 2016 con Atlético Nacional con Independiente del Valle. Perfecto, Cevitas, también. 2016. 2016 fue la última vez que, como menciona Cevitas, que hubo una final en donde no hubo ni un equipo argentino ni un equipo brasileño. Perfecto. Y además había un equipo colombiano en aquella ocasión, Atlético Nacional. Cevitas también dándonos ese gran detalle también. Pero bueno, vamos a arrancar un poquito, digamos que con el tema de hoy, con nuestro cafecito. Así que, querida audiencia, si usted no se ha preparado el suyo, vaya y se lo prepara corriendo, vaya y prepárese su cafecito y se lo toma con nosotros mientras nosotros nos tomamos el nuestro, decimos salud y arrancamos con este capítulo. Eso, muy bien, muy bien. Vamos entonces a arrancar con este tema, porque ya tenemos definida la final de la Copa Conmebol Libertadores y será, como lo mencionábamos al comienzo con Néstor Daniel Ruiz, entre equipos brasileños. Palmeiras enfrentará al conjunto de Flamengo en una definición infartante. Además, será la segunda final entre estos dos equipos luego de la edición 2021, cuando el conjunto del Palmeiras venció 2-1 a Flamengo en el Estadio Centenario de Montevideo en Uruguay. Esa es la historia reciente, esa digamos que el historial de ellos en finales, porque ya se habían enfrentado en 2021 y vuelve y juega Palmeiras frente al conjunto de Flamengo. Pero vamos a hablar un poquito de cómo pasaron los equipos, empezando por la semifinal, siento yo, más emocionante que nos dejó esta Copa Conmebol Libertadores. Porque Palmeiras, luego de caer 3-0 en la ida, con Liga de Quito, ya parecía una serie, no digo que liquidada, pero sí compleja de remontar, ya con 3 goles en contra. Uno podría decir, bueno, Palmeiras la tiene un poco difícil. No digo que imposible y no digo que no pudiera lograr lo que logró, porque es un equipo brasileño, muchachos, y los equipos brasileños muestran lo que pasó. Jerarquía absoluta de Palmeiras y en la vuelta logra vencer 4-0 a Liga de Quito, 4-3 el global. Y quiero empezar escuchando impresiones, señor Néstor Daniel Ruiz. ¿Qué te pareció esta semifinal? Una semifinal de infarto hasta los últimos minutos, ¿no? Sí, Nico, una semifinal donde todos creíamos que iba a pasar Liga de Quito, pero es fútbol y se juega en los 90 minutos. Desde el primer momento, desde el primer minuto, Palmeiras empezó a arrasar a Liga de Quito, estaban de locales con su afición, jugadores de jerarquía como Víctor Roque, se lo compró el Barcelona, tiene a buenos jugadores, también tenían a Richard Ríos en su momento, tienen a Andrea Pereira, que es un jugador brasileño que estuvo en el Manchester United y lo compraron para el Palmeiras, y es un equipo donde Nico, bueno, se le dieron las cosas en el partido. En el primer tiempo ya habían marcado 2 goles, ya tenían esa serie casi para el empate, pero en jugadas puntuales el Palmeiras tiene individualidades muy importantes, Nico, que el técnico las ha sabido aprovechar y los jugadores le han entendido la idea al técnico del Palmeiras, que llegan a una nueva final y son firmes candidatos para llevarse otra edición de la Copa Libertadores. Completamente de acuerdo contigo, son firmes candidatos además porque, bueno, han tenido, digamos, una Copa Conmebol Libertadores bastante interesante, ya les vamos a contar. De hecho, en su grupo pasaron con puntaje ideal. Y bueno, lo que es Palmeiras, jerarquía absoluta, lo que dicen esto, individualidades muy interesantes también. En su momento estuvo Richard Ríos, ya no está, pero fue también parte de esta campaña que tiene el Palmeiras hoy en la final de la Copa Conmebol Libertadores. Vamos contigo, Cevitas, rápidamente impresiones de lo que nos dejó esta semifinal entre Palmeiras y Liga de Quito. Pues Nico, Liga de Quito sorprendió con la presión y los goles rápidos, pero no pudo mantener la ventaja en Brasil. Palmeiras demostró una intensidad, jerarquía y dominio desde el inicio y logró una remontada histórica. Y el equipo ecuatoriano resistió hasta el final, pero la fuerza ofensiva del Palmeiras fue imparable. Digamos que lo intentaron, intentaron sostener Liga de Quito ese resultado a favor,
pero es que Palmeiras fue una aplanadora desde el minuto 0 hasta el 90 y pico que duró la serie. Y bueno, los goles fueron de Ramón Sosa al 20, ya al 20 Palmeiras ya empezó a dar el golpe, al 45+5 Bruno Fuchs logró digamos que poner el 2-0 y ya parecía que podía ser una serie cercana a esa remontada. Y ya en la segunda parte apareció Rafael Veiga, que para mí fue, si no la figura de los más importantes de este equipo. No, sí, vamos a dejarlo como la figura porque 2 goles para remontar la serie, pues, ¿qué más puede pedir para hacer figura, no? Rafael Veiga, al minuto 68 y 82 de pena máxima. Yo no sé si ustedes vieron esa pena máxima, pero cuando el árbitro la pitó, el estadio casi se cae. Nico, Casi se cae el estadio. El árbitro fue ¿Y el árbitro era ¿no? quién? A ver, ¿el árbitro quién era? A ver. Roldán. Claro, papi, Wilmar Roldán, sí señor. Cuando Roldán pita ese penal, el estadio Allianz Parque casi se viene al piso. Casi se cae, la afición del Palmeiras se volvió loca. Obviamente con el 4-0 ya la euforia fue total. Control del partido en los últimos minutos. Y pues Palmeiras termina pasando la llave 4-3 remontando esa serie. Señor Juan David Donado, impresiones rápidamente de lo que nos dejó esta semifinal maravillosa para Palmeiras. Bueno, Nico, yo creo que los clubes brasileños ya tienen una tranquilidad cuando afrontan estos compromisos. Total. Saben a lo que van a jugar y ellos de alguna manera, viendo la lectura de esta llave, no se cayeron mentalmente con el 3-0 en contra, que eso fue importantísimo para llegar a tu casa a remontar un 3-0 que no es fácil, Nico, por más de que tengas un rival u otro enfrente. Y lo gestionaron de buena manera. Y ahora el Palmeiras que va a jugar una final con Flamengo, que es una final, yo la voy a titular así como la final del honor, porque el que salga campeón de este enfrentamiento va a ser el equipo brasilero con más Copas Libertadores en la historia, con 4 Copas Libertadores. Perfecto, Donado, tremendo dato el que nos tiras, claro que sí, eso cerrando intervención con dato y todo, perfecto. Y es que sí, como ya lo mencionamos, va a ser la segunda final entre los dos y la séptima en total entre equipos brasileños. Y de esas 7, si no estoy mal, ustedes me corrigen, hemos tenido 6 en los últimos 5 años y 4 de ellas han sido en los últimos, sí, básicamente 4 años. Solamente hubo una final en los últimos 4 o 5 años que no fue entre equipos brasileños, que fue precisamente la del Fluminense frente a Boca. De resto, todas han sido entre equipos brasileños. No sé si se acuerdan la final del año pasado entre Botafogo y Atlético Mineiro, que también fue una locura, pero hemos tenido ese tipo de finales impresionantes entre estos equipos, demostrando además, no sé si voy a ser funable con este comentario, pero el fútbol brasileño está a otro nivel, hay que decirlo. Eso lo demuestra. Son los finalistas de todos los torneos, juegan muy bien, remontan este tipo de series. Muchachos, hay que aprenderle mucho al fútbol brasileño, porque la verdad, si queremos llegar a ese nivel, tenemos que coger más experiencia, tenemos que aprender muchas cosas, porque el fútbol brasileño le está dando cátedra a cada fútbol del continente. El argentino se le acerca bastante, pero es que el fútbol brasileño en los últimos años, una cosa impresionante. Finales épicas entre estos equipos. Nico. Y como lo dice Cevitas, desde hace casi 9 años, desde hace 9 años exactamente, no hay una final entre, digamos que donde no esté un equipo brasileño. Nesticor. Sí, Nico, tengo los datos de Abel Ferreira y técnico de Palmeiras en la Copa Libertadores. Perfecto, su tercera final, ¿no? 75%, sí. Sigue. 75% de rendimiento, 64 partidos dirigidos, 43 ganados, 15 empatados, 3 finales y 2 títulos. Ese es el rendimiento de Abel Ferreira en su equipo actual, Palmeiras. Venga, y si Abel Ferreira gana este título con Palmeiras, va a tener un rendimiento del 100% en finales de Libertadores, porque las 2 anteriores ya las ganó y va por su tercera final, y si gana las 3, 100% de efectividad. Donado, cuéntanos un poquito. Estamos hablando detrás de digamos que al aire, detrás de micrófonos, que el Tino habló de esta llave, Faustino Asprilla. ¿Qué dijo el Tino Asprilla sobre esta llave
¿Y cuáles son sus palabras también de un jugador histórico del fútbol colombiano ya para ir pasando a la siguiente semifinal? Bueno, Nico, en una de esas tantas secciones que tiene el canal de ESPN, él hizo una declaración un poco polémica y que inclusive pues nuestros hermanos ecuatorianos no la tomaron muy bien. Pero después cuando uno analiza el resultado de esta llave, uno se da cuenta que lo que estaba diciendo tenía razón. O por lo menos en esta oportunidad tocarle el bonus track y la razón a Faustino Hernán Asprilla. Dijo lo siguiente, y es que de alguna manera la Liga de Quito aprovechó la altura de Ecuador para sacar una victoria abultada, pero que los equipos brasileños en su casa son mucho más fuertes y que podían meter hasta 5 goles en esta llave en el partido de vuelta. No fueron 5, sí fueron 4, y de todas maneras esto hizo que Palmeiras accediera a la gran final. Le dijo a los hinchas, tranquilos, que van a meter 5 goles y el Palmeiras va a estar en la final. Tuvo razón hasta cierto punto lo que tú dices, les faltó un gol, pero el ímpetu, las ganas, la ambición con la que Palmeiras afrontó el partido, yo no me lo vi completo, pero me vi partecitas del partido, y es un equipo que siempre va hacia el frente, muchachos, un equipo que nunca se escondió, que sabía lo que tenía que hacer, que era remontar la serie, y ese es el resultado, un equipo arrollador, avasallador, que dijo, esto no está perdido, y esa es la mentalidad que creo que le falta a muchos equipos del continente para, digamos, hacer algo más. Y también me refiero a nuestro fútbol colombiano, no por criticar, sino a modo de mejora, pues la mentalidad, muchachos. Digamos que hay equipos que cuando ya ven perdida las cosas se rinden, como no, ya perdimos. Pero Palmeiras demostró lo contrario, con todo en contra, la serie 3-0 abajo, el tiempo, todo lo que puede implicar una llave de estas en una semifinal de Libertadores. Palmeiras lo usó a su favor como impulso para terminar logrando lo que consiguió. Remontar la serie y además jugar además su séptima final en la historia de la Copa Conmebol Libertadores, porque ese es un dato no menor. Palmeiras va a jugar su séptima final en la historia. De las 6 anteriores tiene 3 títulos y 3 subcampeonatos. Y 2 de esos títulos, ¿con quién los consiguió, Nesticor? Como ya lo dijimos, como técnico. Sí, Nico. Las 2 finales que han jugado, ¿cierto? Sí, las últimas 2, ¿con quién consiguió como técnico esos títulos? De esos tres que tiene Libertadores. Con Ferreira, ¿sí o no? Claro, Nico, con el técnico Ferreira actual. Que hablemos de los equipos más valiosos, más de la Copa Libertadores, Nico. Cada uno, si quiere, puede decir cuál es su top 3 de equipos más valiosos de la Copa Libertadores. Y yo les tengo el dato exacto de las nóminas de los que valen en Copa Libertadores. Ok, pues yo quiero empezar con Palmeiras, Flamengo y un tercero, ¿quién puede ser? Voy a poner a River ahí en la ecuación. ¿Ustedes qué dicen, chicos? Evitas, Donado. ¿Sabes qué Su top 3, Donado? rápidamente. Yo digo, Flamengo, Palmeiras y, el tercero, Racing o Liga de Quito. Racing o Liga de Quito. De Donado. Bueno, el top 3 de los equipos en esta Libertadores, pues yo la verdad prefiero poner el top 1 a Palmeiras, el segundo Flamengo y como top 3 a Racing de Avellaneda. Racing Club. Nestico, dato exacto. Nico, el primero Palmeiras, todos esos, la mayoría aceptó 22 millones. Segundo Flamengo, 20 millones. Y el tercero es Botafogo, Nico, 119 millones. Es el top 3 de los equipos que más chequera tienen. Y esto también es un comentario ya para cerrar el tema de Copa Libertadores. Es a algunos equipos aquí, hablando de Colombia, a que venga, saquen chequera, ¿no? Porque sacando chequera es cuando llegan títulos, ¿no? Si no invierten,
si se quedan en su zona de confort, trayendo a jugadores de media tabla, ya retirados, con jóvenes, no estoy criticando eso, que sea malo la cantera, pero con jugadores en cada una de las posiciones o en las más importantes, te traen títulos, ¿no? Te trae la gloria, como es el emblema de Copa Libertadores. Es solo una cuya, Nico. Completamente de acuerdo No, contigo, sí. Nico, Evitas. y complemento, obviamente los equipos colombianos no tienen casi un proceso. O sea, digamos, juegan el torneo y ya si le va mal, chao. O sea, no tienen como una estabilidad del técnico. Pues obviamente ganar una Libertadores, tienes que armar un buen equipo desde, digamos, si juegan hasta cuartos de final, obviamente tienen que la jerarquía, conocer cómo se juega la Libertadores y obviamente mejorar las líneas de juego. Me encanta que están muy participativos hoy, Nesticor, adelante. Sí, también va estructurado, ¿no, Nico? Los equipos brasileños, equipos argentinos, que son los que tienen más cupos en estos torneos. ¿Por qué no darle más cupos a los equipos colombianos que se enfrentan en llaves y no tienen esa misma posibilidad o esa ventaja que tienen los equipos brasileños o los equipos argentinos aquí en Sudamérica? Yo siento que es por un tema más del espectáculo que ofrecen estos equipos, ¿no? Porque, bueno, ver un equipo brasileño y un equipo argentino, pues siempre da mayor espectáculo, mayor rating, por el nivel de fútbol, como ya lo mencionamos, están en un fútbol un poco más arriba que el resto de equipos del continente, sin desmeritarlos a todos, y si soy funable en esto me disculpan, pero es la verdad, por eso siempre compiten, por eso siempre les dan más cupos, porque precisamente verlos jugar da más rating y mayor espectáculo a la competición, le da un poco más de estatus, siento yo, aunque si uno viera equipos como Liga de Quito que hubiera llegado a la final, póngale, hubiera llegado otro equipo a la final diferente, que no fuera ni brasileño ni argentino, se va a caer mucho el rating, pero eso también sería noticia, ¿no? Porque generalmente ya estamos acostumbrados a ver un equipo brasileño, un equipo argentino en la final, y como dice Cevitas, desde el 2016 que no pasa, si llegara a pasar otra vez que un equipo argentino, un equipo brasileño no está en la gran final, pues ¿qué pasa? También siento yo que sería noticia, precisamente porque pues son equipos que siempre uno va a estar acostumbrado a verlos Nico, en finales en este tipo de competiciones. Nesticor. Nico, quiero corregir aquí el dato. Estaba viendo mal. Y es Palmeiras 228 millones, Flamengo 228. 201 y Botafogo 119. Es el dato exacto, Nico. 228, Sí. 219, 1. 201, perdón, Flamengo y 119 Botafogo. 119. Perfecto. Eso entonces para que lo tengamos en cuenta, los equipos también más valiosos de la Copa Conmebol Libertadores. Y hablando de equipos valiosos, vamos a hablar de la otra llave también rápidamente, porque Flamengo tuvo a Carrascal como gran artífice del paso de este equipo a la final, ya que derrotaron a Racing 1-0 en la serie con gol de él. No sé si ustedes vieron la ida, el gol de Carrascal sobre los últimos minutos. Parecía que iba a ser una serie, digamos que cerrada con un 0-0, pero ese gol de Carrascal llevó a Flamengo precisamente a la gran final. El partido de vuelta quedó pues 0-0 y pues con Carrascal como gran figura y titular en la vuelta también, pues Flamengo está en una nueva final de Copa Libertadores. Compañeros, quiero escuchar impresiones empezando por el señor Donado. Cuéntanos, Donado, Carrascal figura y Flamengo también está instalado en la gran final de la Copa Conmebol Libertadores. Bueno, Nico, yo creo que esto es pues una noticia bastante buena para el fútbol colombiano, porque de lado y lado, aunque no lo crean, vamos a tener a un colombiano que podría levantar este título, ya sea Carrascal en cancha o que tiene la posibilidad de jugar la final, o un Richard Ríos que estuvo en la campaña del Palmeiras y que todavía podría también tener la posibilidad de tener este título. Entonces, muy Explícanos un importante poco me más parece eso. esto. Explícanos un poco más eso porque creo que hay gente que no comprende
bueno, si hay gente que no lo entiende, para que seamos un poco más claros, ¿por qué Richard Ríos podría ser campeón aunque ya no está en Palmeiras, claramente? Bueno, en este caso esto se lleva a cabo porque Richard hizo parte él estuvo jugando casi que toda la fase de grupos con el Palmeiras y fue un jugador activo también en la campaña del Palmeiras. Luego de su transferencia, de todas maneras, él haciendo parte de lo que fue el recorrido del club por esta competición, si llega a ganar el Palmeiras, Richard también sería campeón continental en este sentido. Eso es lo que ocurre en Europa también, cuando hay jugadores que son transferidos a otros clubes y siguen sus equipos anteriores en competencia. Y estos jugadores también pueden llegar a ser campeones, por más de que no estén vinculados en la actualidad o en el momento con el club que está disputando esa final. Y por eso es que Richard Ríos tiene el derecho a ser campeón continental con Palmeiras en este caso. Pues lo que yo tengo, vamos a ver. Te complemento. Cálmense, todos quieren hablar al tiempo, Cevitas, a ver, ¿qué pasó? Pues te lo digo como en caso de Nacional, pues creo que antes de jugar contra Sao Paulo fue la venta de Kevin Viveros al a Atlético Paranaense. Obviamente ahí tenía que tener el cupo de extranjero. Trajimos a Facundo Batista y ahí jugó como el reemplazo de Kevin Viveros. O sea, la planilla tiene que reemplazarlo, pero o sea, Kevin Viveros, si Nacional quedara pues pasando o algo, él ya no cuenta, porque él ya no es parte de la plantilla. Nesticor, también ibas a decir algo. Como Sí. lo que dice de Richard Ríos, pero en este caso puede abrir una ventaja de los últimos fichajes para reemplazar a los jugadores que ya no están. Nesticor, cuéntame, ibas a hablar también. Sí, Nico, lo que yo tengo entendido es que el Benfica compró el 100% de los derechos de Richard Ríos al Palmeiras. Ok. ¿Sí? Y no se guardó ninguna operación. La operación se cerró por 27 millones de euros. O sea, Richard Ríos ya no está vinculado al Benfica. Hubo varios equipos interesados y por eso el Palmeiras no lo quiso vender tan barato. Y el Benfica ofreció su dinero y se le compró los 100% los derechos a Richard Ríos. Pero digan una cosa, yo aquí le quiero dar la razón a Donado en ese sentido. ¿Qué pasa? Digamos que rápidamente, porque me llama la atención precisamente. ¿Qué pasó? Richard Ríos tuvo su primera mitad del año con Palmeiras, ¿cierto? Alcanzó a disputar 35 partidos, sumó 313 minutos y anotó 2 goles, fase de grupos y demás. ¿Qué pasa? Gracias a esta participación de Richard Ríos en la primera parte de la Copa Libertadores, como lo explica Donado, tiene el derecho a ser campeón de este torneo, en caso de que sí, Palmeiras ya no tenga sus derechos deportivos, así Richard Ríos ya no esté vinculado al Palmeiras por haber sido parte de la campaña. Aquí le damos la razón a Donado, mérito a ti por mencionarlo de esa forma. Sí tiene derecho a ser campeón Richard Ríos, para aclarar, para que lo tengamos en cuenta. Yo sé que ha habido casos diferentes, como el que menciona Cevitas, pero en este caso, ya consultando un poquito más a fondo, aquí rápidamente, sí tiene derecho Richard Ríos a ser campeón de la Copa. Bueno, ya continuando un poquito más con el tema de esta llave entre Flamengo y Racing, que tenemos aquí la imagen precisamente, y para corregir un poco que me decían que no se me escuchaba bien, ya para cerrar el comentario de Richard Ríos, efectivamente, consultando más a fondo, sí tiene derecho a ser campeón porque fue parte de la campaña de Palmeiras, como lo menciona Donado.
pues Richard Ríos puede ser reconocido como campeón y se puede unir a la lista de colombianos si Palmeiras queda campeón de la Libertadores que han ganado esta competencia. Ahora sí nos vamos con Flamengo, porque otro colombiano fue protagonista y fue el señor Jorge Carrascal, Jorge Carrascal, que aquí lo vemos precisamente en la imagen a Jorge Carrascal, que es un gran jugador también con pasado en River, en Millonarios, en Rusia también, y hoy está en Flamengo y anotó el único gol de la serie que tiene a Flamengo en la final de la Copa Conmebol Libertadores. Recordemos que fue en el partido de ida, aunque el gol he visto que en algunas plataformas se lo dan a rojo en contra, pero el que remata es Carrascal, básicamente. Y pues para mí tiene mucho mérito de Carrascal ese gol, independientemente de a quién se lo den, pero el que remata a portería es Carrascal, y pues gracias a esa anotación, Flamengo está en la gran final porque venció en el global 1-0 a Racing, la vuelta quedó 0-0, y rápidamente para escuchar a mis compañeros las impresiones, pues Carrascal, ¿cuántos jugó? Jugó 61 minutos, fue titular, 61 minutos en la vuelta, fue sustituido por Danilo, tuvo 2 pases clave, tuvo 77% de precisión en los pases, completó 17 de 22 que intentó, y en campo rival 12 de 14 para un 86% de precisión en los pases en campo rival de Carrascal. En propio campo 6 de 9 para un 67% de precisión. Eso en cuanto a los pases que tuvo, también solamente remató una vez a puerta, tocó 37 veces la pelota, de las cuales solo falló 4, intentó 2 regates, de los cuales completó 1, para eso en cuanto más un poco en vocación ofensiva. Interceptó una vez la pelota y despejó también una vez el balón Jorge Carrascal, que pues con Flamengo también está siendo protagonista, sobre todo en competencia internacional. Señor Donado, Carrascal, gran artífice de este paso de Flamengo a la final de la Libertadores. Sí, Nico, yo creo que acá es donde nuevamente vamos a hablar de lo mismo. El dominio de los brasileros es brutal, es una cuestión... o sea, es algo que ya ni siquiera se podría como explicar que un país ya tenga tanto dominio en estas competencias internacionales, y pensando que el fútbol argentino era otro de las ligas pues tradicionales que normalmente llegaban a esas instancias finales a pelear los títulos, ¿no? Pero creo que de esta manera también muestra un poco la jerarquía que han estado desarrollando en los últimos años los equipos de Brasil. Completamente, la jerarquía, como ya lo mencionábamos, de los equipos brasileños está a otro nivel, esta vez por la mínima, pero igual Flamengo logra imponerse y está en la gran final. Nesticor, impresiones, Néstor Daniel Ruiz, de lo que nos ha dejado también el paso de Flamengo a la gran final de la Libertadores. Sí, Nico, cómo los diferentes panoramas favorecen siempre a los equipos brasileños, hablando en esta ocasión de Flamengo, que solo con un gol del colombiano Rafael Carrascal fue Jorge Carrascal. Suficiente. Jorge Carrascal, me confundí ahí con el jugador del América, Jorge Carrascal. Y sí, Nico, es un equipo donde tiene grandes figuras. Está Danilo, el jugador que fue figura en el Manchester City, en la Juventus. Es impresionante cómo las nóminas de los equipos brasileños son en este momento intocables, son poderosas, ningún equipo puede igualar, y Flamengo, con la parte mental de sus jugadores, con el técnico, ha sido importante para que en este resultado del partido de vuelta, hablando específicamente en Racing, solo con un gol y con un jugador menos, porque el jugador creo que fue Gonzalo Plata fue expulsado por una revisión del VAR. Estuvo en ese tiempo sin un jugador menos y no sufrió el partido. Hizo unos cambios el técnico y Flamengo se veía fuerte para pasar a la final. Yo quiero mencionar que me gusta mucho esa sociedad entre Arrascaeta y Carrascal. Siento que son dos jugadores que ofensivamente le dan mucho a Flamengo. Lo que mencionas tú, digamos que Danilo también, que es un gran jugador. Me quiero centrar mucho en el caso de la defensa.
Porque me parece que jugadores como Leo Ortiz, Leo Pereira y Alexandro, que para mí es un excelente lateral, complementan muy bien esa saga defensiva. Es como el soporte, como los cimientos para empezar a construirlo de arriba. Desde ahí, desde esa parte de atrás, desde esa parte defensiva, es que se empieza a construir un buen equipo. Y siento que Flamengo tiene una muy buena defensa. Aunque bueno, recordemos rápidamente que Flamengo clasificó sufriendo a la siguiente instancia después de fase de grupos, porque en los grupos quedaron segundos con los mismos puntos de Liga de Quito y de Central Córdoba. Solamente que la diferencia de gol le favoreció mucho a Flamengo porque tuvo +3, mientras que Central Córdoba tuvo 0. Por esa razón fue que clasificó segundo Flamengo, pero todos clasificaron con los mismos puntos. Y Flamengo pudo haberse quedado por fuera si no ganaba el último partido de la fase de grupos, que al final lo ganó y logró obtener esos 11 puntos, esas 11 unidades que pues logró conseguir Flamengo para precisamente pues pasar. Tuvo 3 victorias, 2 empates y una sola derrota el conjunto de Flamengo en fase de grupos. Ya después, repasando rápidamente lo que viene es el camino de Flamengo, en octavos de final se enfrentaron a Internacional de Porto Alegre. La serie quedó 3-0, recordarlo aquí también rápidamente con nuestra audiencia. 3-0 ganó Flamengo la serie, ganó 1-0 la ida y en la vuelta se impuso 2-0 en octavos de final para un total de 3-0 en el global. En cuartos venció a Estudiantes de La Plata 2-1 en la ida y perdió 1-0 la vuelta, pero lograron imponerse en penaltis 4-2 en cuartos para estar en la semifinal, donde ya lo mencionamos, vencieron a Racing 1-0 en la ida, empataron 0-0 la vuelta y en esta ocasión van a jugar la gran final de la Copa Conmebol Libertadores. Y con eso en mente, también vamos a escuchar el concepto de Cevitas. Cevitas, cuéntanos un poco tu impresión de esto que nos deja la serie entre Flamengo y Racing. Nico, yo siento que Flamengo mostró su jerarquía en las Copas Libertadores, jugó bien con la defensa, manejó los tiempos, obviamente tenía el resultado a favor. También no permitió que Racing reaccionara en la vuelta y Racing por su parte luchó, le faltó creatividad, contundencia para romper la defensa brasileña y Flamengo avanzó. Y un dato curioso del técnico Felipe Luis, que sí, Felipe Luis. fue la última final que jugó Flamengo, la ganó y al otro año se retiró y este año puede ser su primera final siendo director técnico en propiedad. Perfecto, Felipe Luis, que también como jugador ya sabe que es alcanzar la gloria, esta vez como técnico, es un técnico joven, un técnico muy interesante y que tiene a Flamengo a puertas de la gran final de la Copa Conmebol Libertadores. Y bueno, ya para cerrar, quiero preguntarles, queridos compañeros, rápidamente para ir cerrando este tema. Para ustedes, rápidamente y con una sola palabra, ¿quién va a ser el campeón de la Libertadores? ¿Palmeiras o Flamengo? ¿Por quién van los votos? A ver, quiero empezar escuchando a Nestico rápidamente. ¿Palmeiras o Flamengo? ¿Quién es el campeón? Palmeiras. Palmeiras. Donado. Palmeiras. Cevitas. Bueno, Cevitas. siendo sincero, Sí, me una gusta palabra. más Flamengo. Y Nico, Flamengo, ya tengo ok. la fecha de la Ya final de la Ya me la vas a dar. Libertadores. Ya me la vas a dar. Yo digo que va a ser muy cerrada, muy cerrada. Se define por penaltis y quiero decir que lo va a ganar Flamengo. Ya. Me voy con Flamengo, ustedes dos con Palmeiras, Cevitas y yo con Flamengo. Donado, apunte ahí, porque vamos a hacer nuestra polla. Vamos a ver cómo nos va con nuestra polla. Cuando hagamos previa de esta final, ya más cerquita a la fecha, vamos a dar un resultado más exacto. Pero por el momento, decimos quiénes son para nosotros el campeón de la Libertadores. Néstor, Donado dicen que Palmeiras, Cevitas y yo que Flamengo. Y ahora sí, Cevitas, para cerrar el tema de Libertadores,
¿Cuándo es y cómo se va a jugar la gran final de la Copa Conmebol Libertadores? Sí, Nico, se juega en Lima, Perú, en el Estadio Monumental, el 29 de noviembre, o sea, en casi 20 días. 29 de noviembre. Sí. En 28 días, Evitas, aproximadamente. Sí. Perfecto. Entonces, 29 de noviembre en Perú, ¿cierto? Perfecto. Entonces, en Perú se va a jugar en el Estadio Nacional de Perú. Ya vamos a confirmar el dato exacto. ¿Cómo se llama el estadio, Cevitas? En el Estadio Monumental de Lima. Eso, en el Estadio Monumental de Lima. Donde juega, creo que donde juega la selección de Perú. Estadio Monumental de Lima. Entonces, Palmeiras versus Flamengo, próximo 29 de noviembre, para que ustedes apunten en su calendario la gran final de la Copa Conmebol Libertadores. Gracias, Evitas. Y con eso terminamos este tema y nos vamos a hablar de la Copa Sudamericana, que también ya tiene sus finalistas. Bueno, vamos a cambiar rápidamente competición, porque tenemos también la final de la Copa Sudamericana, que ya tiene a sus dos equipos que van por la gloria, la Gran Conquista, se llama. La Copa Sudamericana es la Gran Conquista. Lanús versus Atlético Mineiro. Y vamos a hablar rápidamente de esa primera semifinal, donde Atlético Mineiro logró imponerse, queridos compañeros y audiencia, 4-2 en el global, a el conjunto de Independiente del Valle. 4-2 se impuso Atlético Mineiro. Y la verdad, el señor Donado nos tiene un dato interesante sobre precisamente el Atlético Mineiro en cuanto a la Conmebol Sudamericana. Cuéntanos, Donado. Bueno, Nico, de quedar campeón el equipo de Brasil sería la primera Copa Sudamericana en su historia. Estamos hablando de un equipo que ya anteriormente había ganado también Copa Libertadores, pero esta sería su primera Copa Sudamericana y que se uniría un poco más a esas vitrinas y lo que serían los reconocimientos internacionales. Venga, ¿alguien se acuerda a quién derrotó a Atlético Mineiro en octavos? Solo por mencionar, ¿alguien se acuerda a quién derrotó? Tristemente. ¿Y quién le ganó en Brasil? No sé si se acuerden. Un equipo colombiano, les doy la pista. ¿El Once Caldas? No. No, el Bucaramanga. El Bucaramanga, ¿no se acuerdan? En esta edición de la Copa Sudamericana. Que le ganó. Bueno, eso fue en los playoffs para acceder a octavos. Que recordemos que el Bucaramanga venía de la Libertadores como mejor tercero. Se enfrentó a Mineiro en los playoffs para acceder a octavos de final y pues al final terminó ganando Mineiro por penaltis, pero podemos decir que un equipo colombiano derrotó en Brasil a uno de los finalistas de esta Conmebol Sudamericana en la misma competencia en una ronda anterior. Pero bueno, Atlético Mineiro venció 4-2 a Independiente del Valle en el global. Digamos que sin despeinarse mucho, ¿no, Cevitas? Sin despeinarse mucho, como siempre, pues un equipo brasileño imponiéndose y pues digamos que a pesar de que empataron el partido de ida, pues en la vuelta no tuvieron mayores complicaciones. Cevitas. No, pues no, Nico, Atlético Mineiro jugó bien, porque tenía el resultado a favor, manejó pues el juego, entre las líneas del juego y pues y le cedió los espacios a Independiente del Valle. Otra vez Hulk como protagonista marcó uno de los goles al 73, los otros fueron de Guilherme Arana al 36 y Bernard al 44. Claudio Spinelli había descontado para Independiente del Valle, esto hablando de la vuelta, al 64 en cuanto al partido de vuelta. Y en la ida pues empataron 1-1 con gol de Junior Sornosa al 11 de penalti para Independiente del Valle y Eduardo Pereira Rodríguez lo empató al 90+1 para Atlético Mineiro en condición de visitante. Nesticor, rápidamente impresiones de Atlético Mineiro y de Independiente del Valle, y pues una nueva final para Mineiro esta ocasión en la Copa Sudamericana. Sí, Nico, hablando de estas llaves a la hora de uno enfrentarse a un equipo brasileño sin desmeritar los procesos que lleven el resto de equipos
hablando aquí en Colombia, en Chile, en Bolivia. El fútbol brasileño, ya lo hemos mencionado, domina cualquier competición aquí en Sudamérica. Es muy difícil si los equipos le pueden hacer ¿cómo decirlo? Como una disputa a estos equipos brasileños si no se colocan muy rápido las pilas, porque el fútbol brasileño nos lleva años a nosotros en el fútbol, ya sea hablando del resto de países, exceptuando a Brasil. Señor Donado, rápidamente impresiones de esta final, de este Atlético Mineiro que está instalado en una nueva final del continente, en este caso en la Copa Sudamericana. Bueno, Nico, aquí le ganó a un equipo que, al ser uno de los equipos que está en el paquete de los más ganadores, pues le ganó a un rival fuerte. Ya después les voy a mencionar cuáles son estos equipos y con cuántas sudamericanas. Pero creo que el Mineiro fue contundente en su llave y logra ganarle un gran rival, como es Independiente del Valle, que es muy pesado en la Copa Sudamericana. El nombre de este equipo tiene mucho peso en esta competición. Y bueno, ahora va a enfrentar a un equipo como Lanús, que también es un gran contendiente a este título. Perfecto, claro que sí. Para cerrar Atlético Mineiro, la gran figura fue Dudú, con 8.4 de calificación gracias a SofaScore, 2 asistencias en la vuelta y además en cuanto a sus números rápidamente, tiró una vez a puerta, logró las 2 asistencias, las 2 ocasiones creadas, tuvo 3 pases clave y 75% de precisión en los pases, digamos que en los pases como tal. En campo rival 67%, en campo propio 100%, completó los 4 pases que intentó y un pase largo de 2 intentados para un 50% para Dudú, una de las grandes figuras del Atlético Mineiro, junto con, ya lo mencionamos, el señor Hulk, que esta vez no fue titular, ingresó desde el banco y anotó también uno de los goles que tienen a Mineiro en la gran final. Siguiente llave, Lanús derrotó 3-2 en el global a la U de Chile, con polémica, Néstor Daniel Ruiz, porque al final el partido, no sé si ustedes vieron las imágenes, pero al final el partido se calentó. Se calentó un poco en Sticor, pero pues Lanús logró, sufriendo, clasificar a la final de la Copa Conmebol Libertadores, Sudamericana. Sí, Nico, nadie en esta instancia quiere perder. Estos partidos son a muerte. Cada minuto cuenta, cada jugada cuenta, cada esquema táctico cuenta en el partido. Si no haces bien los cambios, si no los haces a tiempo, si hay jugadores que no están dando el rendimiento y los sigues poniendo en el terreno de juego, va a ser muy difícil. Y considero que Lanús pasó, por decirlo así, en un resultado de 3-2 a la final con ganas de pasar a una final. Los dos equipos fueron muy parejos, pero al final del partido sí hubo calentura y hubo pelea entre estos dos equipos. Perfecto, entonces, bueno, ¿qué pasó en el incidente? Ya vamos a tenerles detalles porque sí se calentó un poquito este partido, pero la verdad, siento que fue una serie muy apretada, de las más apretadas de todas las dos competiciones entre Lanús y Atlético, perdón, y U de Chile, que me hubiera gustado ver a U de Chile en la final. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un profesor que teníamos en la universidad, hincha de la U de Chile, y pues bueno, que aquí lo recordamos porque pues su equipo estuvo muy cerquita de estar en la gran final. ¿Quién quiere mandarle un saludo a él? A ver, ¿quién quiere mandarle un saludo a ese profe que tuvimos en la U y que es hincha de la U de Chile? A ver si saben de quién estoy hablando. No, hubo 2, ¿no? Uno, Dos. Nesticor. Le mandamos un saludo muy,
muy especial al profesor Dune Valle, que siempre lo vamos a recordar en nuestro proceso de la carrera de comunicación, Nico. Claro que sí. Y, y ¿Donado se acuerda? también, Nico, y a otro Dime. profesor también, a ¿A quién? Pablo Uncos. Pero un coser argentino, Cevitas. Bueno, el caso. Pero pues también es de Lanús también. ¿Donado se acuerda del profe? Sí, claro, Nico, yo tuve bastantes clases con él y créame que desde acá nosotros siempre tenemos como esa gran estima sobre la U de Chile por justamente ese concepto que siempre nos daba el profesor Dune con su equipo precisamente, ¿no? Bueno, vamos a hablar del incidente. Un saludo para el profe Dune, claro que sí. Izquierdos, el ex Boca. El jugador de ex Boca Juniors Izquierdos, pues precisamente fue uno de los que protagonizó el incidente. ¿Qué pasó? Básicamente, ya venía siendo un clima picante y bueno, Leandro Fernández ya había tenido un fuerte cruce con Izquierdos, como ya lo mencionamos, el ex Boca, pues ya se habían cruzado anteriormente en el partido, digamos que venía siendo un poco picante ese choque entre los dos, y bueno, lo que pasó después ya fue un poco más fuerte, porque, bueno, Izquierdos, pues tenía ese cruce picante y cuando se acaba el juego, eh, digamos que luego del final, los jugadores de la U de Chile fueron a buscar precisamente a Izquierdos, fueron a increparlo, fueron a buscarlo, porque pues tengo entendido que él también venía provocándolos y ya después se desató, entre comillas, la batalla campal entre los dos equipos. Ya los integrantes de ambos empezaron a empujarse, a calentar un poco el ambiente. También se vio que Nahuel Lozada agarró a un jugador del cuello de la U de Chile y básicamente pues de ahí se desató la campaña, digamos que la batalla al final de ese partido bastante picante. Sin ir más lejos, eso fue en pocas palabras lo que sucedió después del final entre Lanús y U de Chile, que pues al final se lo termina llevando el conjunto argentino 3-2 en el global. Recordemos que pues en la ida habían quedado 2-2 en un gran empate con goles de Castillo por duplicado en Lanús al 25 y al 29, Llorio para U de Chile al 63 descontó, y Aranguis, ¿se acuerdan de Aranguis, el histórico jugador de la selección chilena? Charles Aranguis pues empató al 90 más 9 la ida para quedar 2-2. Y en la vuelta Castillo volvió a aparecer, de Castillo que fue la gran figura de hecho con los 3 goles de Lanús. Al 62 pues volvió a aparecer en esta ocasión para darle a su equipo la clasificación. Rodrigo Castillo, que además en la temporada en la Conmebol Sudamericana llegó a su tercer gol, los 3 goles precisamente, fue titular en 6 compromisos y pues digamos que ha sido uno de los jugadores clave de Lanús, que hoy está en la gran final. Queridos compañeros, querida audiencia, entonces ya tenemos final definida de la Copa Conmebol Sudamericana. Lanús frente a Atlético Mineiro, y ya nos va a contar Nestícor cuántas veces han enfrentado estos dos equipos en cuántas finales, han jugado, porque si no estoy mal va a ser la primera vez que se enfrenten en una final. Cuántas finales han jugado Lanús y Atlético Mineiro, pero Cevitas nos tiene la fecha exacta. Cevitas, ¿cuándo va a ser la final? ¿En dónde se va a jugar? Mejor dicho, cuéntanos detalles de esta final de la Copa Sudamericana. Sí, Nico, se jugará en el Estadio Defensores del Chaco en la ciudad de Paraguay. En el país de Paraguay. Sí. Uh-huh. ¿Cuándo y a qué hora, Cevitas? Ya el 22 de noviembre. 22 de noviembre. O sea, primero la Sudamericana y después el otro fin de semana la Libertadores. Perfecto. Una semana de diferencia, ¿no?
22 Sí. y 29 para que lo tengan en Sí, Nico. cuenta. Entonces, perfecto. Nesticor, tenemos ya el dato de cuántas finales han jugado estos dos equipos. Sí, Nicolanús ha disputado 2 finales de la Copa Sudamericana, una de ellas que ganó en el año 2013 y la que va a disputar en este año. Y Atlético Mineiro, tienen toda la razón, es la primera final de Copa Sudamericana que va a disputar frente a Lanús. O sea, Lanús va por su segundo título, Atlético Mineiro por su primer título. Sí, Nico, correcto. En su primera final. Perfecto. Ese era el dato que necesitábamos. Entonces, ya saben, 22 de noviembre, el Estadio Defensores del Chaco en Paraguay, se va a jugar la gran final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro. Y vamos a empezar a hacer la apuesta, ya para cerrar el capítulo. Manden sus apuestas, queridos compañeros. Nesticor, ¿quién es el campeón de la Sudamericana? ¿Lanús o Mineiro? Nico, está complicado, pero yo me voy a ir por Lanús. Te vas por Lanús. Uy, bien, por Lanús. Bueno, está bien, perfecto. Donado, ¿quién es el campeón de la Sudamericana? Lanús. Lanús, perfecto. Y último detalle, Donado, que ibas a mencionar algo también. Bueno, sí, Nico, pues para mencionar en la Sudamericana, al ser un torneo que se creó hace poco, realmente desde el 2012 ya jugando esta competición, hay una tendencia muy clara y es que los títulos se han repartido bastante. Por lo tanto, los máximos ganadores de esta competencia tienen 2 títulos. En este caso estamos hablando de la Liga de Quito, Boca Juniors, Independiente, Atlético Paranaense e Independiente del Valle. Si Lanús gana este torneo, se uniría a este selecto grupo de los equipos que más copas sudamericanas tendrían en su palmarés. Perfecto, 2 copas, entonces podría alcanzar Lanús a los máximos ganadores de esta competición, donde también está Boca Juniors, como tú lo mencionabas, como equipos argentinos máximos representantes, que han sido campeones. Sí, es un torneo un poquito más nuevo, claramente un poquito no, mucho más nuevo que la Copa Libertadores. Cevitas, para ti, ¿quién es el campeón? Yo le voy a hacer fuerza por un profe nuestro que es argentino, que le gusta Lanús, Pablo Uncos. Todos dicen, Lanús. todos mencionan que Lanús. Bueno, me les voy a unir, muchachos. Donado la polla que igualada. Todos creo que vamos por Lanús en esta final. Yo también voy a hacerle, digamos que a darle mi voto a Lanús en esta final de la Copa Conmebol Sudamericana, ya más cerquita de esta final, pues vamos a organizar una previa bien chévere y mucho más detallada de lo que va a ser precisamente la final de esta Copa Conmebol Sudamericana. Aquí es como, digamos que un abrebocas de esa previa. Es como, vamos a hacer una parte 2 de este video. Hoy conociendo a los finalistas, hablando de los finalistas, pero más a detalle ya vamos a hablar un poco de las finales como tal, de la Copa, de estas 2 competiciones cuando se acerquen las fechas. Nesticor. Sí, Nico, para cerrar, yo quiero hacer un comentario y es a la Federación Colombiana de Fútbol que venga, hablen con la Conmebol y en un año no muy lejano cuadren una final aquí de Copa Libertadores o Copa Sudamericana en Colombia, no sería mal, ¿no? En un estadio bueno, como el Metropolitano, que es importante, es el más importante, pero ¿por qué no? A mí me gustaría, sí, ver una final continental aquí en Colombia. Claramente habría que tener muy en cuenta toda la parte logística, toda la parte de capacidad infraestructura, Muchachos, capacidad de estadios, pero no está mala la idea de Néstor por si nos escucha la gente de Conmebol. Les dejamos ahí la inquietud, Donado. Precisamente ya que hablan de eso, creo que ya desde este país se adelantaron un poquito y es que Barranquilla va a oficiar como sede de la próxima final de la Copa Sudamericana y por eso mismo ya se han comenzado a hacer proyectos para la remodelación del estadio del Metropolitano. Ok, ¿para el próximo año? Exactamente. ¿Para el próximo año? Oiga, exactamente. Nesticor, entonces creo que no estábamos tan lejos.
Porque sí, pero ya es fijo que Barranquilla va a ser sede o se va a postular para ser sede de esa final. No, ya Se está postuló, confirmado se postuló. y por eso mismo es que también el alcalde comenzó a presentar los proyectos de la remodelación y justamente ya están en todos los preparativos para poder recibir esta gran final el próximo año. O, o sea, ya es confirmado que Barranquilla es sede de la final de la Sudamericana el próximo año. Efectivamente. Perfecto, sí, muchachos. Oiga, Nesticor, entonces sí vamos a tener final aquí en Colombia. Creo que tu Nico, petición fue escuchada antes. Tocará hacer un cubrimiento, Nico, de Café y Fútbol en Claro, Barranquilla. nos vamos para Barranquilla. ¿Se imagina? Oiga, no está ni mala la idea. Vamos a tratar de gestionar para irnos a cubrir esa final. Cevitas. cabe mencionar que la final torneos Libertadores Sudamericana tienes que darle casi 10.000 o 5.000 boletas a los patrocinadores, o sea, Mastercard, Visa, Betson y etc. O sea, ahí Perfecto, tienes que Cevitas. contar regular la capacidad. Perfecto, Cevitas, claro que sí, para que lo tengamos en cuenta también en cuanto a distribución de cupos para la gran final de, digamos que de estos torneos continentales. Y con esto nos vamos despidiendo, querida audiencia, no sin antes agradecerles a todos por su sintonía. Un nuevo capítulo de Café y Fútbol, en esta ocasión hablando de las finales continentales, final de Sudamericana, final de Copa Libertadores, que como ya lo mencionamos, ya tenemos a los finalistas definidos y van seguramente a ser grandes partidos los que nos esperan para los próximos días, para el próximo 29 de noviembre y 22 de noviembre respectivamente, 22 Sudamericana, 29 Copa Libertadores, para que ustedes se programen. Y claramente desde aquí en Café y Fútbol vamos a hacer una cobertura maravillosa de esta gran final de las dos competiciones más importantes a nivel del continente, la Libertadores y la Copa Conmebol Sudamericana. Y con eso nos despedimos agradeciéndoles por su sintonía. No se les olvide también seguirnos en nuestras redes sociales como @Café y Fútbol al piso OFC. Aquí lo podemos tener abajito para que ustedes vayan y nos sigan @Café y Fútbol al piso OFC, donde estamos adelantándoles muchas cositas que se vienen para el canal. Adelantamos también noticias, novedades de los torneos y además próximamente vamos a tener una nueva red social que va a ser TikTok. Así que durante esta semana que viene, estén muy pendientes a nuestro Instagram, porque ahí les vamos a anunciar la apertura oficial de nuestro TikTok esta semana, para que ustedes vayan y nos sigan también por allá. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse, activen la campanita, para que no se pierdan ninguno de nuestros capítulos. Cada semana tenemos capítulo nuevo, hablando sobre temas interesantes del mundo del deporte rey, como siempre, acompañados de muy buenos amigos y un cafecito también. Yo soy Nicolás Navas, recuerden que estuvimos también Néstor Daniel Ruiz, Juan David Donado y Sebastián Leguizamón en un nuevo episodio de Café y Fútbol. Que estén muy bien y hasta la próxima. Chao, chao.